Hola de nuevo a todos mis amigos y a todas mis amigas de esa disidencia consciente que estáis ahí al otro lado. Ahora quería compartir con vosotros unas reflexiones que, como veréis, pues son unas reflexiones más, si queréis llamarlas, metafísicas, filosóficas. Ya veis que voy dando saltos de una cosa a otra, pero si os fijáis en el fondo, o por lo menos a mí así me lo parece, tienen un hilo conductor. Es un hilo conductor que nos lleva al mismo lugar, a la misma conclusión. Y bueno, he querido titular este corto vídeo, Los tiempos del fin. Y para ello me baso en unas declaraciones que le he escuchado a, a Emilio Carrillo, mi admirado Emilio Carrillo, y que voy a intentar pues resumir lo más lo más brevemente posible, a mi manera, por supuesto, y probablemente pues cometiendo algún que otro error no deliberado, sino porque bueno, pues vosotros ya sabéis que cuando la información corre, pues se va filtrando y cada persona lo filtramos de una manera y le ponemos nuestro pequeño punto de vista. Cuando se habla de los tiempos del fin o del fin del mundo, pues puede parecer que es un fin catastrófico donde va a desaparecer pues toda la humanidad, la tierra, los animales o al menos una gran parte de estos. Pero realmente si nos basamos en textos como es la Biblia, que donde pues está descrito de forma magistral en Mateo 24, así como en Apocalipsis, vemos que nos está hablando de una serie de periodos que nos van a indicar que esos tiempos del fin están muy cerca. Pero esos tiempos del fin no significa un fin físico de la humanidad, sino como dijo Cristo Jesús, es el fin de los tiempos de una generación. Y para ello se marcan una serie de periodos y una serie de señales que tienen que darse. Y son los tiempos de la desolación, los tiempos de la tribulación y el triunfo de la bestia. Los tiempos de la desolación serían aquellos tiempos donde pues veríamos grandes catástrofes a nivel planetario, catástrofes en la naturaleza, guerras, enfermedad. Eso lo hemos visto, está claro, en todas las épocas de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, pero en esos tiempos de la desolación, pues esto estaría multiplicado por 1000. Y para ello no tenemos nada más que fijarnos en el siglo XX, lo que ha sido el siglo XX a nivel de desastres, con su Primera Guerra Mundial, con millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial, en 60 millones de muertos, la guerra del Golfo, la guerra de Irak, que parece una guerra muy localizada, pero donde se dieron también 800 millones de muertos. Hablamos de las hambrunas, hablamos del 11M, atentados terroristas, pandemias, ya hablamos de la pandemia aviar, hablamos de la pandemia porcina, ahora estamos con otra pandemia y está claro que,
que estamos en el tiempo de la desolación, donde todo se da, pero multiplicado por 1000. ¿Y cuáles serían los tiempos de la tribulación? Pues según nos indica Emilio, los tiempos de la tribulación serían los tiempos de la desolación, pero serían los tiempos de la desolación a los cuales se sumarían nuevas pues barbaridades, barbaries, aberraciones o como vosotros queráis llamarlo. Y podríamos hablar de ahí incluiríamos, pues por ejemplo, todo lo que es la ingeniería genética, todo lo que es la genética pero empleada para el mal. Podríamos hablar también de la Big Data, donde todos nuestros datos son recogidos y desde luego no es para nuestro beneficio. Podríamos hablar también de aquellos experimentos de ingeniería social, en los que, bueno, pues de momento parece que estamos sufriendo. Y ese tipo de desastres, esos son desastres novedosos, porque a lo largo de la historia nunca se han dado. Por eso se dice que este siglo XXI estamos entrando o de lleno ya en los tiempos de la tribulación que nos indica la Biblia. Bien, pues después de esto, después de este tiempo de la tribulación, vendría el triunfo de la bestia. ¿Y qué sería, de qué hablaríamos cuando hablamos del triunfo de la bestia? Pues no estamos hablando de ningún bicho raro, de ningún lagarto, de ningún dragón, no. Estamos hablando de personas. Para explicarlo en palabras de Emilio, pero desde mi filtro cerebral, pues sería hablar otra vez, y volvemos a lo de siempre, a las élites, a las grandes corporaciones, farmacéuticas, a esas élites que manejan los hilos y de las que hemos hablado ya muchas veces. El triunfo de la bestia, pues es un tiempo en el que estas élites están peleándose entre ellas. De hecho, hablábamos de ese 1% del 1%, que son los que tienen todo el poder y todo el dinero acumulado en este planeta, de los cuales unos son conocidos, de hecho se habla de ellos, y otros son totalmente desconocidos. Pues bien, dentro de esta élite hay sus guerras. ¿Por qué? Porque en su ansia por el dinero y en su ansia por la economía, pues son como tiburones que van devorándose los unos a los otros. Para ello, Emilio nos pone un ejemplo muy gráfico. Y sabemos que todas estas consorcios pues luchan entre ellos. ¿Y cuál es el dato? Pues el dato es la bolsa de Nueva York. Hace unos años, pues en 1980, cotizaban en la bolsa de Nueva York una serie de empresas. Claro que para cotizar allí pues tenían que ser muy, muy importantes, tener una gran relevancia a nivel mundial. Pero si vemos ahora, en el siglo XXI, de esas empresas que cotizaban antes en la bolsa de Nueva York, el 50% han desaparecido. Y han desaparecido porque entre ellas se han fagocitado, de buenas o de malas maneras. Y esto
pues nos lleva a la siguiente premisa. De estas 45 personas que parece ser que formaban estas élites, en esta lucha por el poder, se han reducido, dicen, que a 10 personas. Fijaros, 10 personas a nivel mundial, a nivel planetario. Bueno, 10 personas con sus empresas, por supuesto, son las que están gobernando ahora toda la economía y toda la sociedad planetaria. Y bien, ¿cuál sería el triunfo de la bestia? Pues el triunfo de la bestia sería que dentro de estas 10 personas que hoy están marcando nuestros destinos, entre ellas y por aclamación elegirían a una sola persona. Esa persona realmente sería la bestia, lo que en la Biblia se llamaría el anticristo. Esa persona acumularía todo el poder y toda la riqueza del mundo. Esa persona sería un ser humano inmortal, pero no en el sentido de inmortal de no morir, no es que no se fuese a morir, sino que sería un humano híbrido. Un humano híbrido en el sentido de que cuando le fallasen los órganos, pues pudiera tener recambios orgánicos, con lo cual está claro que su vida, la vida de esta persona, pues se prolongaría pues durante muchísimo tiempo. Y la Biblia nos habla que en este final de los tiempos, cuando se produzca el triunfo de la bestia, pues que sería este humano híbrido, el primus inter pares, el primus inter pares, es cuando se produciría lo que en la Biblia se llama la parusía. La parusía, que es la segunda venida de Cristo. En esta parusía, esta élite ya dividida, destrozada, pues se habría dividido en fuerzas satánicas. Serían ellos mismos los que harían desaparecer las falsas religiones, porque estas falsas religiones ya a la bestia no le servirían de nada. Es lo que en la Biblia llama la gran ramera, es la iglesia, la gran ramera, a la que la bestia pues eliminaría y además en muy poquito tiempo. Esta élite dividida, estas fuerzas satánicas, pues proclamarían la paz y la seguridad a nivel mundial. Proclamarían la paz y la seguridad a nivel mundial. Esto de momento parece que no ha sucedido aún, pero parece que existen indicios de que no va a tardar demasiado. Y por supuesto, una vez desaparecidas las religiones, una vez proclamada esta paz y esta seguridad mundial, pues habría que tener mucho cuidado, porque lógicamente ni esta paz ni esta seguridad pues iban a ser ciertas, iba a ser una absoluta y total mentira, porque iba a ser la paz de los cementerios, iba a ser la seguridad, una falsa seguridad, una seguridad sin libertad, una seguridad
en la que las libertades serían absoluta y totalmente abolidas. ¿Os suena? Bueno, ¿y qué pasaría después de que se proclamara esta falsa paz y esta falsa seguridad a nivel mundial? Bueno, pues que habrían, por supuesto, pues habría muchísima gente, como siempre, que se lo creería y entrarían a formar parte de esa masa alineada. No me gustaría llamarla de esa masa borreguil, pues que pues se lo cree todo a pies juntillas y entra a formar parte del rebaño oficial. Pero por supuesto, existiría mucha gente que no comulgarían con esta versión oficial de paz y de seguridad, y serían esos seres conscientes que, por supuesto, se saldrían del rebaño, o se salen del rebaño. ¿Y qué sucedería? Pues sucedería que la bestia, que esta élite, iría a saco a por esta disidencia, pero a saco. Y en este momento, cuando se intente eliminar a esa disidencia consciente, es cuando llegaría el final, el fin de los tiempos. Es cuando llegaría el final de la generación que Cristo Jesús nos profetiza en la Biblia. Sería el final, porque es el momento en que estas personas, la energía de todas estas personas conscientes, alcanzarían la masa crítica, y lo describe como un rayo de luz que viene de oriente a occidente, y es cuando se divide, desaparece, toman caminos separados estas dos generaciones. Esa nueva generación, debido a esa masa crítica, a ese subir de nivel energético, pues formaría parte ya de esa nueva humanidad. Y ahí es donde directamente se produciría el final de los tiempos. Se produciría el final de una vieja generación que quedaría pues en otros planos, siguiendo su evolución. Bueno, pues yo creo que mal que bien he podido explicaros lo que nos explica Emilio Carrillo de forma magistral, lo que nos explica la Biblia. La Biblia siempre pues habla de forma encriptada. Cristo Jesús no era un vidente. Cristo Jesús era un profeta que entendía los ciclos cósmicos, que entendía y que veía el futuro, y es lo que profetizó para estos tiempos del fin, o fin de los tiempos, que a mi entender pues estamos ahora en ello. Se están dando todos los elementos para que surja esa bestia.
Desde luego esto no es negativo, a mi entender no es nada negativo, sino que es algo muy positivo, porque, bueno, pues esperemos que de forma humilde nosotros, vosotros, yo, pues formemos parte de esa nueva humanidad, de esa nueva generación consciente que dice la Biblia y que profetizó Cristo Jesús. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, y que seáis muy felices, y hasta un nuevo vídeo, si así lo tenéis a bien. Hasta luego.